Primeramente, agradecer por este espacio que nos brinda. Entendemos que tiene una agenda bastante recargada. Iniciamos la presente entrevista mencionando un resumen de la hoja de vida de nuestro entrevistado el día de hoy, el doctor Luis Ernesto Aguilar Velarde, abogado penalista de nuestra región del Cusco. Ha desempeñado roles importantes dentro del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, incluyendo el cargo de secretario general. Además, dirige el estudio jurídico Aguilar Velarde Asociados y participa activamente en la comunidad como director de la organización Pueblo Latino. Su amplia experiencia en el ámbito jurídico lo convierte en un referente ideal para discutir temas de derecho penal y procesal penal en nuestro país. Como alumnos de la Universidad Continental del Cusco, en su curso de precedentes penales, quiero presentar a mi compañera Mayumi, Ana Magali, Carla Priscila y el suscrito Walter Gregorio. Sin mayores preámbulos, nos gustaría abordar algunas preguntas sobre la legislación penal y la práctica jurídica en el Perú. Doy paso a mi compañera para que haga las preguntas respectivas. Doctor Luis, muy buenos días. La siguiente pregunta que queríamos hacerle es, desde su experiencia como abogado penalista y procesalista penal, ¿considera usted que se debería reformar el artículo 15 del Código Penal? A ver, si hablamos del artículo 15 del Código Penal, tenemos que considerar primero la referencia, los efectos y a qué se refiere y qué tan aplicable es el artículo 15 del Código Penal. Hablamos del error culturalmente codiciado, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica y qué efectos tiene, ¿no? Entonces, tenemos que entender básicamente primero el artículo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comprensión perfecta del error culturalmente codiciado? ¿Qué es el error culturalmente codiciado, no? Es que una persona cometa un delito sin saber que está cometiendo el delito. Y para cometer este delito tiene que haber, pues, condicionantes probados en los cuales él sepa que no está cometiendo un delito. ¿Y cuáles son los efectos de esto, no? Que, uno, sea un eximente de responsabilidad penal, ¿no? O que se le reduzca la pena. Entonces, un abogado no puede agarrar en su teoría del caso y decir, aplico el artículo 15 del Código Penal para eximir el delito, ¿no? O hacer, ¿no? Los eximentes del delito, lo que conocíamos, la famosa FEA, ¿no? Fuerza irresistible, estado de inconsciencia, artificial, no. Cuando aplicamos el artículo 15, tenemos que probar con pericias, antropológicas, costumbres, más allá de toda duda razonable, que una persona no conoce qué es el delito. Y ahí entramos a otro debate mucho más, más grande, ¿no? Que llega a la ponderación de repente de derechos, ¿no? De derechos fundamentales. ¿Qué pasa si una persona mata a otra en uso de una costumbre, ¿no? Estamos hablando de un derecho preferente, de un derecho, constitucionalmente protegido sobre cualquier tipo de costumbre, ¿no? Sobre cualquier tipo de eximente. Entonces, a mi consideración, yo pienso que sí debería haber mayores filtros de aplicabilidad de este artículo, ¿no? Pero tampoco se va a dar pues ciertas condiciones, juzgamientos sobre esto, porque cuando hablamos de tribus, etcétera, generalmente el Estado no llega pues a intervenir en estos lugares, ¿no? Hablamos de tribus nativas donde se puedan cometer algunos ciertos delitos,
donde el Estado no llega a intervenir, no se llega a hacer denuncias, la policía no llega a tener actuaciones, ¿no? Vamos a hablar de delitos contra la libertad sexual. Eh, Hubo un libro muy interesante de la doctora Blanca que se postuló justo en este grupo de Pueblo Latino, donde vino un neurólogo incluso a hacer todo un análisis sobre las zonas amazónicas y sobre los delitos de violación, tocamientos indebidos y el eximente de la costumbre, porque ya pues las niñas de 13, 14 años ya tienen una vida sexual muy activa y la costumbre los obliga incluso allá a casarse o entregar a las niñas. Pero estamos hablando allí también de la aplicabilidad de este artículo, ¿o no? Pero allá no hay pues una mayor intervención del Estado, no hay denuncias. Y las pocas denuncias son de personas o de ciudadanos que han salido fuera del contexto costumbrista de las propias tribus, ¿no? Que han salido, digamos, a superarse de una universidad o han salido fuera de la tribu, ¿no? Que conocen sus derechos. Y ahí se rompe el tema del desconocimiento de qué es un delito, de qué es un derecho, ¿no? Y son propiamente estas personas que denuncian estos temas, pero el resto sigue viviendo en el margen de una costumbre o sigue viviendo en un tema típico costumbrista y les parece que es sumamente normal. Entonces, no hay una intervención del Estado. Entonces, yo creo que ahí debería haber, digamos, otros márgenes de repente de rigurosidad, de repente de intervención del Estado, de programas sociales para poder entrar a estas tribus, ¿no? Entonces, si hablamos de tipos de delitos y tipos de costumbres en las diferentes comunidades, la vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, vamos a temas más civilizados, donde saben qué es delito y los resuelven de otra manera, las comunidades campesinas, ¿no? Donde resuelve en temas comunales y se amparan y dicen, no, la comunidad acá resuelve porque la ley de comunidades nos permite resolver nuestros problemas incluso con el juez de paz. Cuando agarran y se agarran a golpes y hay lesiones que pican delitos, ¿no? O faltas, ¿no? Pero resuelven, o hay usurpaciones de terrenos y dicen, acá no hay usurpación porque la ley de comunidades nos dice que los terrenos le corresponden a la comunidad y acá nadie es dueño de nada, nadie es dueño de la propiedad, ¿no? Entonces enmarcan sus conflictos y los resuelven entre ellos. Cuando sabemos ya que en pleno siglo XXI ya no son terrenos rurales, mucho menos están dedicados a la agricultura, encontramos casas de 2, 3, 4, 5 pisos acabados de concreto, urbanizaciones enteras en las comunidades, temas demarcados, recontra, delimitados, ¿no? Y sigue habiendo, ya hay delitos propiamente dichos, si hablaríamos de un presunto principio de primacía de la realidad que no existe pues, en el tema penal, pero si haríamos una analogía así, estamos hablando de que este artículo tampoco se aplicaría y ellos se amparan en la justicia pues, comunal, ¿no? Entonces sí debería haber otros filtros y sí debería modificarse porque en aplicación de esto hace que esas otras leyes conexas puedan permitir que sigan adelante pues en diferentes tipos de delitos se puedan tratar como faltas o tengan otro tipo de tratamientos, ¿no? Estamos hablando de violaciones, tocamientos indebidos en temas de comunidades o de tribus amazónicas, estamos hablando de lesiones, usurpaciones en comunidades que sí ya tienen mayor conocimiento, que son ya prácticamente urbanizaciones, que tienen incluso ya para discusión en el tema de reforma civil urbana, estamos hablando
de costumbres como el Takanakuy, que podrían ampararse en esto o en el error de tipo. Sí, merece reformarse, merece tener más filtros, porque este artículo tiene condicionantes, y el condicionante es que tenga que probarse más allá de la duda razonable el desconocimiento de la persona que está cometiendo el delito, ¿no? Gracias, doctor. Podríamos decir en todo caso, doctor, que de esta forma se fortalecería el principio de culpabilidad y se adaptaría de repente la norma a la realidad plural de nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, somos un país pluricultural definitivamente, definitivamente, pero tiene que haber más intervención del Estado. Los lineamientos en los procesos penales tienen que variar, ¿no? Y el tema de la culpabilidad, yo pienso que está un poco muy mal manejado, ¿no? Un poco muy mal manejado, sobre todo nuestro propio código penal y procesal penal está mal manejado. Nuestro código penal, siempre hemos dicho los abogados penalistas, que es la espada que debe ir a castigar, ¿no? Y el código procesal penal es el escudo que debe defender. Y este artículo no es pues nada de espada, ¿no? Es una protección tal cual va. Continuamos con la siguiente pregunta. Ana Magali. Está sin audio. Perdón, disculpe, no era activar el micro. Doctor Luis, la siguiente pregunta es, basándose en su experiencia y conocimiento, ¿cree usted que actualmente los artículos del Código Penal favorecen una determinación judicial de la pena que sea eficiente y objetiva? ¿Por qué, doctor? A ver, yo pienso que debe haber una reforma total en el tema de las penas que existen en nuestro Código Penal, porque son totalmente desiguales, ¿no? Hay delitos menores que tienen penas mucho más graves que delitos que realmente deberían tener penas considerables. Yo pienso que no ha pasado un sistema de rigurosidad total el tema de las penas. Es absolutamente desigual, falta hacer un estudio total de ponderación de penas, ¿no? Que permite incluso hacer, vamos a decir, algunos juegos de decir, ya, yo no quería robar, quería matar, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cuál nos permite jugar con las penas para ver cuál es la menos gravosa, ¿no? Mi intención era esta, mi intención no era la otra, ¿no? Entonces, permite jugar con un delito y otro. ¿Por qué? Para que se configure el delito tiene que haber dolo, voluntad, ¿no? Intención. Entonces, buscas la tipicidad de uno para configurarlo en el otro. Entonces, si hay penas más fuertes en delitos más leves, si proteges más el tema patrimonial que la propia integridad, estamos hablando de que nuestro código está fallando en algo, ¿no? No responde al tema fundamental que ampara la propia Constitución, ¿no? Ok, doctor. Y por último, una última pregunta. Nos interesa conocer su opinión sobre el uso de la prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. Según su experiencia, ¿considera que se aplica de manera adecuada o por el contrario es excesiva, ¿no? En nuestro sistema judicial? Considero que la prisión preventiva la aplican de forma errónea, totalmente errónea. Mira, esta es una discusión que muy
muy amplia. Llenamos a los jueces, a los fiscales y los vemos en amplias ponencias, cátedras de decir que somos un sistema garantista, etcétera, 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 pero solo de discurso. La prisión preventiva es una medida excepcional, ¿no? La última medida. Y el juez debe justificar siempre por qué da la prisión preventiva y por qué no da una medida menos gravosa. Tenemos el arresto domiciliario, tenemos los grilletes, tenemos la comparecencia con restricciones, todo ello, ¿no? Y la prisión preventiva no es un adelanto de fallo. En la prisión preventiva se analizan los arraigos y más allá de los arraigos se inserta el tema constitucional en el derecho penal, que es el test de proporcionalidad. Y si no se supera este test, no tiene por qué, uno solo de los 3 requisitos del test, no tiene por qué dictarse la prisión preventiva. Y este test, en todas las resoluciones que se han dado de prisión preventiva, no pasa de media cara. No hay un análisis total, el test de proporcionalidad que se da desde el caso Calle de las Pizzas y el caso Llantumala, que desarrollan ampliamente el test de proporcionalidad. Pero nuestros jueces, sobre todo en el Cusco, no lo hacen absolutamente. Entonces, no te dicen, ¿por qué no utilizar una medida menos gravosa? Pero acá viene el factor fundamental, ¿por qué dan una prisión preventiva? Que es la presión mediática. Viene la presión mediática y tienen miedo a decir, ay, el juez lo soltó, la fiscalía lo soltó, porque la policía agarra y dice, capturamos delincuente, conferencia de prensa. Grande, ¿no? La policía capturó al delincuente tal. Antes lo sacaba con su cartel todavía, detenido, grande, ¿no? O capturado. Ahora está con mayor restricción porque vulnera su principio de inocencia. Y sale el comandante, o sale el general, o sale... Los capturamos y el fiscal lo suelta, o el juez lo suelta, y comienza la presión mediática. Y es lamentable que nuestro sistema de justicia ceda ante la presión mediática, ¿no? Cuando ellos no deberían hacerlo. Es lamentable que se ceda ante comentarios periodísticos cuando son la autoridad que debe darle garantías al proceso. En todo caso, retrocedamos pues, al Código de Procedimientos Penales. ¿Para qué hemos hecho una reforma y tenemos un nuevo Código Procesal Penal y tenemos un sistema garantista? De palabra, ¿no? Entonces, el tema de la prisión preventiva y es un exceso, está mal aplicado y cambiemos el tema de la prisión, del principio de inocencia, ¿no? Si tenemos las reglas claras en el juego y les decimos a los abogados, tú prueba la inocencia de tu cliente, tenemos las reglas claras, pero y que nos permitan y nos den la oportunidad, ¿no? Como tiene la policía los sistemas, como tiene la fiscalía sistemas, y nos den las mismas armas de juego, y las mismas informaciones, todo ello, podemos hacerlo, ¿no? Pero si ellos tienen mayor facilidad en sistemas, mayor información, etcétera, y somos un sistema garantista, ¿por qué ceder ante la presión mediática cuando cumples arraigos, cumples todo esto, ¿no? Entonces, la prisión preventiva es un exceso total, mal aplicado, mal aplicado. No analizan ni siquiera la medida menos gravosa. Muy pocos magistrados son los que hacen un buen análisis y, bueno, y a los que merecen que haya prisión preventiva les dan, ¿no? Y
otros absuelven. Y ahora el fiscal simplemente agarra, la pena es mayor de 4 años, por la prognosis de la pena, solicito prisión preventiva. ¿Cuál es el criterio? O sea, simplemente porque el delito es mayor de 4 años, no analiza arraigos. Ahora dicen, ¿por qué no tiene casa propia, no tiene arraigos? Más de 18 tipos de arraigos se ha demostrado que hay en el país. Solo se analizan 4 o solo valoran 4. Y cuando comienzas a debatir el resto, a veces te cortan, porque ya se ha acostumbrado ahora el concepto del juez Dios, desde que César San Martín dice, yo busco la verdad. ¿Desde cuándo un juez busca la verdad? Entonces que no hay abogados, pues. Que no hay abogados. Se busca con lo que hay en el proceso. Las reglas de juego están claras. Entonces te cortan. No, acá discutimos los arraigos que están en el código. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué? Si el mismo concepto de arraigo es el que te genera un nexo, el que te permite no demostrar que no te vas a escapar. Entonces, hay un exceso, hay un limitante, y eso se hace para justificar una decisión innecesaria porque hay presión mediática, porque dicen, oh, ese alcalde es corrupto, la prensa, ¿y cómo lo va a liberar el juez? Entonces trata de justificar una decisión. Muchas gracias, doctor Luis. Le agradecemos profundamente por compartir con nosotros su tiempo, sus conocimientos amplios, sus respuestas. Definitivamente nos brindan un panorama más claro sobre la legislación penal y la práctica judicial en nuestro país. Asimismo, ¿no? Se han analizado los retos y oportunidades de mejora que hace falta en nuestro sistema judicial definitivamente. Esperamos, doctor Luis Aguilar, poder contar con su participación nuevamente en una próxima oportunidad. Nuevamente, las gracias por ese espacio y por ese tiempo que nos ha brindado para este trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A sus órdenes cuando dispongan. Muy agradecida, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas doctor. gracias. Que tenga buen día. Gracias.